¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimadas y estimados alumnos de preparatoria en línea V. Mi nombre, nuevamente me presento con ustedes, es Fernando Sosa. Soy quien les acompaña en esta materia de pensamiento filosófico. Y bueno, creo que está ya un poco de más, o no estaría de más nuevamente para aquellos que no han visto la primera sesión síncrona la semana pasada. Soy maestro en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, he acompañado ya desde al menos unos 3 años ya a grupos en esta materia, aquí precisamente en el formato en línea de la UB. Entonces, bueno, pues he tenido la oportunidad de irme nutriendo a partir de los temas que se abordan dentro de la plataforma para poder acercarnos un poco y de manera reflexiva a, a los conceptos, a las ideas que la filosofía y los pensadores a lo largo de la historia han venido desarrollando de tal manera que el ser humano sea un sujeto, un individuo que sea capaz de pensar el mundo de forma profunda y reflexiva, evadiendo lo más que se pueda las estructuras que nos impiden o que mm, nos indican muchas de las ocasiones la forma en la que los sujetos, los seres humanos, tendríamos que pensar el mundo, capturando de esa manera la propia libertad humana, la propia libertad de pensar, que hoy en día, como la semana pasada habíamos más o menos retomado esta idea, hoy nos hace falta pensar el mundo nuevamente. Estamos precisamente aconteciendo una era, una época donde el ser humano lo menos que hace es pensar, es profundizar, reflexionar la realidad. Estamos acostumbrados a que la técnica, la tecnología, pues ya nos dé prácticamente todo de manera ordenado, de tal forma que no tengamos que esforzarnos por ese pensamiento. Y eso más allá de realmente beneficiarnos y de acomodarnos la vida, realmente me parece que es una técnica que, que, que busca que el humano no piense, ¿no? Que el ser humano únicamente dentro de este esquema que llamamos el sistema capitalista neoliberal en el que vivimos, el ser humano para lo único que tenga tiempo sea para consumir, ¿ok? Trabajamos de sol a sol y lo único que el sistema nos otorga como recompensa es que el tiempo que nos ha quitado, el tiempo de vida para nuestra propia persona, en nuestro propio tiempo de calidad con nosotros y con nuestros seres queridos, ese tiempo lo utilicemos para el consumo, para consumir publicidad en redes sociales, para consumir en la calle productos, mercancías que finalmente no nos sirven para otra cosa más que para alimentar falsas ideas al ser humano de que los objetos y la posesión de los objetos son el culmen de lo que necesitamos para ser felices. Y me parece que la vida y la felicidad va por otro lado. Y por eso es importante el pensamiento filosófico, rescatábamos la semana pasada, porque el pensamiento crítico filosófico nos ayuda a desestructurar justamente estas, eh, estas estructuras, ¿ok? Que están por fuera de nosotros. Y hoy vamos a más o menos a platicar sobre ello en el sentido de que el mundo por fuera de nosotros, lo vimos la semana pasada, está construido y alguien lo construyó y tiene un sentido y una función
en la forma en la que ha sido construido. Nacemos y somos insertados en ese mundo, en esa realidad, en ese sistema, como lo queramos ver. Y finalmente, bueno, pues no, creemos o llegamos a tener la creencia de que el mundo, la realidad, así tal como la ubicamos o la conocemos, es natural, que es algo que naturalmente la cultura se ha forjado de manera espontánea. Pero más bien, si atendemos, por ejemplo, a teorías filosóficas como la de Michel Foucault, gran filósofo, personaje del siglo XX, que podríamos decir es el filósofo que podemos llamarlo el filósofo del poder, porque es uno de los que de manera profunda, reflexiva y realmente asertiva, reflexiona sobre lo que es el poder y que quien tiene el poder, quien más o menos en la mayor cantidad de poder que tenga, va a tener una influencia en la forma en la que el mundo es percibido y construido. Y quien tiene poder es quien impone las formas y las estructuras de lo que podríamos llamar el mundo normal. Entonces, me parece que la filosofía iba por ese sentido, en el hecho de llevarnos al pensamiento profundo y crítico sobre la realidad. Muy bien, voy a compartir con ustedes una breve presentación de la cual quiero que partamos esta segunda sesión, llamada Las bases de nuestro pensamiento. Pero aquí lo importante y lo interesante es una de las partes que dentro de este bloque mm, nos invita a pensar, que es la cuestión de las ideas y de las creencias que los seres humanos tenemos. Y aquí me gustaría más o menos hacer mención a un filósofo que se llama Emmanuel Kant. Y Kant es el pensador que podríamos llamar por excelencia que se atrevió a reflexionar cuáles son los límites de nuestro pensamiento. Es decir, ahí donde nuestra razón puede llegar a conocer con verdad la realidad. Y hay cosas, por ejemplo, que aunque podemos pensarlas, no necesariamente es que sean verdaderas o reales. Y que el conocimiento de esas cosas, que aunque las podemos pensar y que no son verdaderas y reales, em, eh, eh, estén por fuera de nuestro mundo. Y ahorita vamos a ir más o menos a esa idea, porque Kant nos va a decir que lo único que podemos conocer y los límites de nuestro pensamiento es en el orden de los objetos de la realidad, del mundo, es decir, aquellos objetos que podemos eh, tocar, ver, palpar, conocer a través del pensamiento científico, aquello que nos puede permitir una experimentación sobre ello y replicarlo y nuevamente obtener el mismo resultado, que es el conocimiento de la ciencia. Entonces, para Kant, el conocimiento certero, verdadero, desde las cuales nuestro pensamiento puede forjarse, es a partir de los objetos tangibles del mundo. Pero pasa algo, para Kant se le viene encima el hecho de que no solamente hay objetos del mundo, tangibles, físicos, que nos sirvan para conocer la realidad, porque también se nos presentan elementos
que podríamos llamar en un sentido o de orden metafísico, pero que están involucrados en la forma en la que los seres humanos pensamos el mundo y conocemos el mundo y nos desarrollamos en el mundo. Esos elementos son, por ejemplo, la idea de la justicia, ¿ok? Es decir, nadie puede llegar a afirmar que la justicia existe como un objeto tangible, ¿ok? Hay actos justos, hay acciones justas, pero el concepto de justicia como tal no es un objeto tangible de conocimiento, sino que es algo que se deriva a nivel conceptual de las acciones de los seres humanos. Por lo tanto, aunque la justicia no es un objeto, sí es algo que está de una u otra manera involucrada o involucrado el concepto o la idea en las relaciones que los seres humanos tenemos con otros seres humanos. Entonces, no es tan fácil pensar, por ejemplo, el hecho de que solamente la ciencia que trabaja con objetos del mundo sea el único paradigma de verdad sobre el mundo. Hay ideas que también operan en el mundo y que no son objetos, pero que sí están de una u otra manera involucradas en nuestra forma de relacionarnos. Por ello, por eso, Kant, más allá de lo que podemos conocer, también va a ser importante la idea de qué es aquello que tenemos que hacer y va a fabricar toda una teoría Kant sobre las acciones de los seres humanos, porque aunque las acciones están muchas veces, o la mayor parte de las veces, movidas por ideas, como la idea de la justicia, como la idea, por ejemplo, de la solidaridad, la idea del amor también, aunque están movidas por esas ideas subjetivas, finalmente son necesarias para hablar, por ejemplo, del orden de lo correctamente bueno, ¿ok? De cuál es una acción que podríamos llamar una acción buena. Entonces, la cuestión es que el conocimiento del mundo no solamente es en un solo plano, en el plano físico. El conocimiento del mundo también se da a nivel de las ideas, pero también, y este es un brinco nuevo que, por ejemplo, Kant no le dio viada, no lo quiso pensar y lo hizo más bien a un lado, es la cuestión de las creencias, ¿ok? Las creencias, aunque podríamos decir que desde el mundo científico las creencias no tienen ningún valor, porque una creencia, bueno, no tiene como tal un objeto de referencia real, tangible, que pueda replicarse en el laboratorio, pero las creencias a nivel antropológico, a nivel psicológico, a nivel social, tienen un impacto en la vida de las personas, ¿ok? Tienen un impacto en nuestras vidas. Una persona que tiene una creencia religiosa, por ejemplo, desde la ciencia, esa creencia religiosa, bueno, pues obviamente es totalmente desmitificada. Una creencia religiosa desde la ciencia, pues es algo que no pertenece en el orden, al orden de la verdad, al orden de lo objetivo. Pero precisamente la creencia, su valor radica en el potencial subjetivo que tiene. Es decir, la creencia no tiene nada que ver con una cuestión de valor en el sentido de
de verdad tangible, sino tiene un valor en sí misma cuando esa creencia le otorga un sentido de vida a la existencia de los seres humanos. Una persona que tiene fe en Dios, desde cualquier religión que la tenga, eh, esa creencia en que Dios existe, que tiene un lugar reservado para él, que Dios tiene una injerencia en el mundo, en la vida de los seres humanos, esa creencia no tiene que ver con el orden de una verdad científica. Una verdad científica, por ejemplo, que a nivel matemático podríamos decir, bueno, 5 más 5 son 10 y eso es irrefutable y es una verdad absoluta y universal para, para todos en el mundo. Pero el hecho de que sepamos o tengamos el conocimiento de que 5 más 5 son 10 no afecta nuestra vida, no afecta nuestra existencia, no nos sirve para estar más tranquilos ante una situación angustiante que atravesemos. Oye, las creencias, aunque no tienen ese valor objetivo de lo científico, tienen un valor subjetivo que tiene que ver con el sentido de vida de la existencia de las personas que tienen tal o cual creencia. ¿Ok? Entonces, durante mucho tiempo, las creencias o el orden de las creencias a nivel, por ejemplo, religioso, siempre fueron desvaloradas desde el pensamiento científico, inclusive desde el pensamiento filosófico, si nos acercamos a la etapa del pensamiento filosófico de la era moderna, donde, bueno, había un Descartes, donde después hubo un David, voy a lanzar nombres irreconocibles para ustedes, pero que bueno, es importante más o menos que se sepan y si en algún día tienen curiosidad, pues poderlos buscar. Un René Descartes, un David Hume, un Emmanuel Kant, que apostaron y buscaron que el orden de las creencias saliera fuera de la vida de los seres humanos, que solamente nos pudiéramos dirigir con razón y desde la razón, porque solamente la razón y con razón podríamos alcanzar un mundo feliz, una felicidad, un mundo de paz. El problema es que esa apuesta por la felicidad desde o la paz desde el orden de la razón fue un proyecto fracasado frente al momento histórico, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es porque la razón, el sujeto racional, se expresó en ese momento histórico. Y no se expresó la razón como un dique de paz. La razón se expresó en ese momento histórico como técnica, como ciencia, para buscar de manera más eficiente cómo exterminar, matar, aniquilar al mayor número de personas en el menor tiempo posible con el gasto y la logística más adecuada para hacerlo. ¿Ok? Entonces, en algún momento se pensó, se creyó, el propio Kant lo postuló, el día que el ser humano se rija con la razón, podrá llevarnos a un mundo de paz, a un mundo moral bueno. El problema fue que cuando el sujeto alcanzó un grado racional muy alto,
que dejó de lado las creencias, en ese momento el sujeto que surgió, pues fue un sujeto bélico, que utiliza la razón como un instrumento para su beneficio y para sus deseos más, mm, más bajos, ¿no? En ese sentido. Entonces, el mundo que nosotros conocemos, el mundo a nuestro alrededor, es una amalgama entre conocimiento científico, conocimiento de ideas que aunque no son del orden de los objetos, sí son operantes en el mundo, como la justicia, el amor, la belleza, que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión del arte, ¿no? Porque finalmente, bueno, la belleza es un concepto, es una idea, que sabemos que algo es bello y apostamos porque algo es bello, pero esa idea de belleza opera por fuera del objeto, ¿no? O sea, vemos un objeto y le adjudicamos belleza, o vemos una persona y le adjudicamos belleza. Ahora que estuvo mucho en los medios el evento de Miss Universo 2025 por Fátima Bosch, em, y vemos una persona y hay cánones, hay eh, lineamientos que establecen, estipulan que es una persona bella, ¿no? Un concepto, una idea que, bueno, se va actualizando conforme la historia del ser humano va avanzando. El concepto, la idea de belleza en Occidente no es el mismo concepto, idea de belleza que en Oriente o en un país africano, el continente africano. Entonces, por ahí va, por ahí van estas cuestiones. Me quiero adelantar esta parte porque fue un poco más de lo que vimos la semana pasada. Para llegar a esta parte, a ver, lo que nosotros conocemos del mundo tiene que ver y está influenciado directamente por el contexto histórico-cultural de nuestro tiempo, ¿ok? O sea, nuestra visión de mundo, de lo que conocemos el mundo, o la manera en la que conocemos el mundo, está determinada por los contextos en los que nosotros nacemos. Por ejemplo, regresando a la cuestión de la belleza, lo que nosotros hoy estipulamos como bello es el reflejo de lo que culturalmente, históricamente, está construido por fuera de nosotros. Es decir, el canon de la belleza, el canon de lo bello, en el arte, y llámese arte, toda expresión de arte, música, pintura, baile, cuerpos físicos. Es la idea de belleza dentro de todas de estas expresiones nos va a parecer bello aquello, sobre todo, que el sistema o la cultura o la sociedad en este momento histórico tenga como referencia de belleza, ¿ok? Entonces, lo que nosotros conocemos no es realmente algo que sea bello de manera universal y eterno, sino únicamente dentro de un contexto, lo cual puede decir que esa idea puede cambiar y varía para todas las personas. Lo que para mí es bello a veces no lo es para otro. Entonces, pensar el mundo, bueno, nos remite a considerarlo en el contexto histórico, cultural, social, económico y político en el que nacimos. ¿Ok? Entonces, no es que conozcamos el mundo tal y como es, con verdad. No, conocemos el mundo tal y como nos enseñan que hay que conocerlo. Y eso cambia un poco la perspectiva, porque a veces
porque a veces, por ejemplo, en el orden de las formas de intolerancia que podemos llegar a tener los seres humanos frente a otros seres humanos, a otras culturas, a otras sociedades, deviene, deviene de lo que el contexto histórico, por ejemplo, ha determinado frente y nos ha inculcado un cierto desprecio hacia ciertas poblaciones o hacia ciertas personas o hacia ciertas culturas. Hoy, por ejemplo, pienso en la idea de que la persona que en México es considerada, por ejemplo, indígena, aunque de manera marketinera tiene una, una especie de consideración, de consideración como algo cultural y folclórico, realmente hay en la estructura del mexicano, hay un desprecio hacia lo indígena. Porque culturalmente el indígena es, por ejemplo, como un sinónimo de baja cultura, como un sinónimo de pobreza, como un sinónimo de ignorancia. Entonces, inclusive, bueno, se utiliza a veces como insulto indígena, ¿no? Indio, ¿no? Entonces, es esa idea, esa construcción de, de que el indígena es inferior en un sentido de orden social, es una idea construida de un contexto político y social que siempre busca aspirar, por ejemplo, a lo blanco, que busca aspirar a lo europeo, ¿ok? Porque lo indígena prácticamente se convierte como la antítesis de lo europeo. Y estamos de tal manera atravesados por una historia de conquista que hemos introyectado que la única forma de no sentirnos a nivel inconsciente conquistados es despegarnos de la imagen que históricamente fue conquistada, que es la imagen del indígena, del indio. Entonces, entre menos nos parezcamos, entre más nos blanqueemos la piel, es como despegarnos de ese trauma. Pero realmente yo creo que es más bien algo que está operando en la cultura, ¿no? Es algo que opera, que conocemos a través de las estructuras que ya están preestablecidas en ese sentido. ¿Ok? Nuestras ideas y creencias se forman a partir de cómo nos relacionamos y comprendemos la existencia dentro de estos contextos. ¿Ok? Entonces, el conocimiento del mundo, la forma en la que conocemos, tiene que ver justo las estructuras que están por fuera de nosotros, que nos llevan a ver el mundo tal y como este momento histórico ve el mundo y tiene influencia en la manera en la que nosotros, bueno, pensamos sobre las cosas del mundo. Esto que decimos aquí es nuevamente referente a la cuestión de las creencias, ¿ok? Porque era lo que decía, a ver, lo importante de las ideas y creencias que tenemos sobre el mundo, aunque no sean científicas, es que, bueno, estas creencias nos ayudan a desarrollarnos plenamente como seres humanos, aportando sentido a nuestra existencia. Era lo que decía, no se necesita o no es la cuestión de que una creencia tenga un sustento científico. O sea, las creencias no son para probarse.
Y ahí radica muchas veces el error de aquellos, por ejemplo, que buscan probar científicamente la existencia de Dios. Es un despropósito, realmente. O sea, científicamente no hay posibilidad de probar la existencia de Dios. No lo hay, no existe. ¿Ok? No existe esa posibilidad de probar la existencia de Dios, porque pertenece a otro orden, pertenece a un orden al orden del sentido de la existencia del ser humano. Dios, perdón, el ser humano cree en Dios para darle un sentido a su vida. No cree en Dios porque alguien un día le demostró que Dios existía. Ahora bien, la cuestión de la religión, que es, y como lo vuelvo a reiterar, es un elemento importante para la vida de los seres humanos. No hay tampoco nada de malo en no creer, en ser ateo, por ejemplo, porque inclusive yo he conocido personas a nivel moral que son seres humanos más buenos éticamente y moralmente y compasivamente que muchos religiosos. ¿Ok? Que mucha persona que dice tener fe en Dios, a veces la persona que no cree en Dios, que es atea y se considera atea, es mejor persona que una persona que cree en Dios. Entonces, creer en Dios no es garantía de ser buena persona tampoco. ¿Ok? El gran asunto es que la creencia en Dios es para darle un sentido a nuestra vida. Y no llegaremos tal vez, posiblemente la siguiente semana, a hablar un poco sobre un filósofo llamado Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche va a escucharse un poco escandaloso esta parte, pero Nietzsche decía o dijo una frase muy controversial para su tiempo, pero que bueno, la explicaremos a grandes rasgos, que fue Dios ha muerto. Dios ha muerto, dijo Nietzsche. Dios ha muerto y nosotros le hemos matado, ¿ok? Un poco escandaloso si se entendiera a nivel religioso, pero Nietzsche no está hablando de religión, ¿ok? Para Nietzsche es claro que Dios no existe. O sea, no está hablando de que hubo un asesinato de Dios realmente. Nietzsche lo que está diciendo es que los valores que sostenían al mundo desde la idea de que un Dios los había mandado, ordenado, estipulado, ya se acabó ese tiempo. Ya los valores que sostenían a la sociedad y que le daban un sentido, un orden, ya no están más. Cualquiera puede violar cualquier mandamiento, cualquiera puede eh, pasarse por el arco del triunfo cualquier mandato moral y realmente no se apela a la consecuencia divina, aunque, aunque en fachada muchas veces el sujeto se manifieste como creyente, ¿no? Entonces, ahí puede haber un peligro, ¿no? Porque mucha gente, y que pasa, y que ha pasado, en nombre de Dios, ha cometido tantas atrocidades, ¿ok? Aún manifestándose como una persona de Dios, comete grandes atrocidades. Y tenemos ejemplos muy modernos. Está el caso de perdón si alguno pertenece a esta religión, pero estaba el caso de la luz del mundo.
donde el profeta, su apóstol, Joaquín Arón, no recuerdo bien si es el nombre correcto, pero bueno, fue capturado por ser un abusador de menores, ¿no? El caso de Maciel Maciel dentro de la Iglesia Católica. Tampoco podemos negar lo que pasa dentro de las estructuras de la Iglesia Católica, donde, pues lamentablemente, el escándalo de la pederastía, pues ha sido muy fuerte y escandaloso en los últimos 20 años en la Iglesia, lo que ha provocado y devenido, bueno, un abandono del catolicismo por parte de muchas personas. Porque aquellos hombres, bueno, que se han considerado o se han presentado a sí mismos como hombres de Dios, pues sus acciones no están sostenidas realmente en esa creencia que dicen tener, porque quien cree, tiene fe, realmente, bueno, se manifiesta en sus acciones. Entonces, ¿no? Esto como para decir, a ver, la religión, la idea del mundo como a partir de lo religioso, es para buscarnos un sentido en la existencia. Y cuando Nietzsche decía que Dios había muerto, por todo esto de que los valores ya no sostenían el mundo, la realidad, esos valores que venían supuestamente de Dios ya no están más. Lo que también está diciendo Nietzsche es que detrás de las cosas, detrás de lo que hacemos, eh, hay nada. Es decir, no hay Dios, no hay paraíso, no hay un más allá. Todo lo que tenemos es esto. Eso en la filosofía en la filosofía de Nietzsche se llama el nihilismo. Es decir, la idea que por detrás de las cosas eh, no hay nada, ¿ok? No existe la verdad para Nietzsche. La verdad es una construcción, es algo que se construye social, históricamente, económicamente, pero no existe esa verdad más allá. Por lo tanto, para Nietzsche la invitación que hace es construyamos aquello que nos tiene que dar un sentido a nivel personal, individual. Y aquí podríamos decir, entra un poco la cuestión de lo religioso, porque entonces la idea es que mi idea que yo tenga de Dios o de mi creencia en Dios sea para dar un sentido ahí donde no hay sentido. Bueno, esto como para acercarnos precisamente a esta conceptualidad de la manera en la que nosotros conocemos el mundo, conocemos la realidad, cuáles son las bases de nuestros pensamientos. Es verdad que hay toda una red neuronal, hay toda una forma de la conciencia donde aprende eh, un objeto de conocimiento, lo hace suyo, lo estructura dentro de su conciencia, de su mente, de su razón, como lo queramos llamar, pero me parece que de manera más profunda y que realmente nos puede competir frente al mundo en el que vivimos, es más bien darnos cuenta previamente, más allá de un nivel teórico, a un nivel de experiencia, cómo es que nosotros conocemos la realidad y desde dónde la conocemos. Y me parece que es más importante, ¿no? La secuencia del bloque va un poco más por el lado del planteamiento teórico. Y creo que también es importante dar el giro hacia hacia esta experiencia del conocimiento a nivel tangible, vivible, experiencial. Ahora bien, en esa misma tónica, esta segunda unidad
nos pide que entreguemos una historieta, ¿ok? En esa historieta, lo que nos pide, voy a compartir sobre todo la rúbrica de evaluación de la historieta, porque desde ahí quiero que, desde ahí quiero, acá, a ver si todavía puedo ir directamente a, ujú, muy bien, a los bloques. Nunca se olviden que para la entrega de una actividad o cualquier actividad hay que descargar la rúbrica de evaluación, ¿ok? La instrucción de la actividad nos dice, integra en un documento de Word lo siguiente: portada, escribe tus datos, nombre completo, matrícula, asignatura de tu asesor, asesora, desarrollo. Con la información revisada del bloque 2, elabora una historieta a partir de las siguientes ideas. Acciones del pensamiento, aprehensión y posesión. Influencia de la personalidad al pensar. Inteligencia, razón, reflexión. Ser humano en relación con el mundo y conciencia de las acciones y percepción del mundo. Ahora bien, em, las... a ver si esto, no sé si esto se esté compartiendo, pero me gustaría mostrarles una, una historieta que alguno de sus compañeros en grupos pasados han entregado y que tiene que más o menos ir en esa línea. A ver, aquí por ejemplo nos desarrolla en esta historieta su compañero una secuencia de escenas en la que, bueno, un personaje principal se cuestiona, ¿no? ¿Cómo es que conoce el mundo? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en esta primera escena dice, comprendo la flor, ¿no? Eh, y luego nos dice, pero cada pensamiento está marcado por quien lo piensa. No hay ideas sin historia, sin emociones, sin vivencias. Aquí ya de entrada está justamente apelando a las acciones del pensamiento, la aprehensión y la posesión. ¿De qué manera nosotros tomamos posesión desde el conocimiento de las cosas que observamos? Y aquí lo marca de manera correcta, lo marca desde la, la historia, las emociones y las vivencias. Y también ya en esta parte ya está anticipando la influencia de la personalidad al pensar, porque dice, eh, l- no hay ideas sin historia, sin emociones y sin vivencias. Y toda emoción tiene que ver con nuestra personalidad, ¿ok? Todo lo que pensamos está marcado por nuestras personalidades. Entonces, aquí ya abarcó como el primero y el segundo concepto. La inteligencia, la razón y la reflexión. Nos dice acá, no solo pienso, también pienso en lo que pienso, ¿ok? Está haciendo pensamiento sobre su pensamiento. Y ahí está la inteligencia, la razón y la reflexión, ¿ok? Ser humano en relación con el mundo, no existimos aislados, somos partes del mundo,
lo transformamos y él nos transforma. Se reconoce en relación con el mundo, ¿ok? Ahí está el ser humano en relación con el mundo y después dice, la conciencia nos hace responsables de lo que hacemos y la percepción nos permite descubrir el valor de lo que nos rodea. Ahí está la conciencia de las acciones y la percepción del mundo, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden ver, es una historieta muy breve, una, dos, tres, cuatro, cinco escenas, pero que contiene prácticamente todas las ideas que nos pide la actividad, ¿ok? Entonces, ustedes pueden tomar un escenario, pensar en algún escenario y desarrollar una idea. Y, por ejemplo, una historieta sobre alguien que descubre que en su comunidad está contaminando un río y se pregunta por qué el agua huele mal, ¿no? O por qué ha habido tanta escasez de agua. Y sale y se da cuenta que una fábrica está tirando su desperdicio químico en el río, ¿no? Y entonces, bueno, hay una especie como de enfado, de enojo, y dice, a ver, vamos a frenar esto, vamos a convocar a toda la comunidad, vamos a organizarnos, vamos a pedir que esta fábrica salga. ¿Y qué ha pasado? Ok, ha pasado en algunas poblaciones que se han organizado y han podido sacar a las fábricas contaminantes. Y si ustedes hacen esa historia, se dan todos estos conceptos, se dan todas estas ideas, ¿ok? Desde las acciones del pensamiento, la influencia de la personalidad del pensar, el uso de la razón, el ser humano en relación con el mundo, el hecho de que nos interesa lo que está aconteciendo a la comunidad, al río, a ese elemento vital, y la conciencia de las acciones y la percepción del mundo. ¿Ok? Entonces, es una actividad que aunque un poco laboriosa, o ya no tanto, porque hoy se puede pedir a la inteligencia artificial, pero se valora bastante que la puedan hacer desde cero. ¿Ok? Entonces, ese es como lo que corresponde a la actividad 2 de este bloque. Respecto a cómo hacer la historieta, la pueden hacer en Word, en PowerPoint, en Canva, pueden hacerla, sí, con inteligencia artificial, siempre y cuando, bueno, realmente se note que ha habido una comprensión de los conceptos, las ideas, la actividad, ¿ok? Muy bien, pues de mi parte es todo en esta segunda sesión. Espero les sea útil, funcional pensar un poco las ideas que aquí se han reflexionado y que hemos compartido. Les deseo un éxito en el cierre de esta segunda semana y recuerden que, bueno, estamos iniciando la siguiente semana, la tercera unidad y última, desde la cual, bueno, invito a que si tienen actividades pendientes, atrasadas, las vayan subiendo a la plataforma para que las pueda ir calificando. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.